Uno de los símbolos más fuertes y reconocibles de las celebraciones del Día de los Muertos es el esqueleto femenino alto que lleva un sombrero de fantasía con plumas. Seguramente lo has visto en varios contextos porque el maquillaje único y llamativo se ha puesto muy de moda en los últimos años. La esencia de su historia se adentra en las tradiciones y raíces mexicanas, pero ha sido rediseñada solo en el último siglo. Se cree que los aztecas adoraban a una diosa de la muerte que supuestamente protegía a sus seres queridos difuntos, ayudándolos en las siguientes etapas. La tradición mexicana de honrar y celebrar a los muertos está profundamente arraigada en la cultura mexicana. Yo soy el documentalista y esto es La Catrina. El esqueleto con el sombrero que vemos hoy en día cobró vida a principios de los años 1900 por el artista José Guadalupe Posada. Posada era un caricaturista polémico y político que gustaba al pueblo y que dibujaba y grababa esqueletos o calaveras de una manera satírica para recordarle a la gente que todos terminaríamos muertos al final. Se dice que dibujó el esqueleto de la mujer con un elegante sombrero de plumas porque algunos mexicanos aspiraban a parecer ricos y aristocráticos como los europeos de la época. Un dibujo satírico para recordar a la gente que deben ser ellos mismos y dejar de intentar aparentar o ser algo o alguien que no son. No importa cuán ricos o pobres fueran, no importaba el color de su piel y no importaba a qué sociedad pertenecieran. Todos terminarían siendo esqueletos. Este fue el mensaje de Posada con sus muchas caricaturas de calaveras, dibujadas haciendo varias actividades diarias. Uno de sus dichos más populares era: "La muerte es democrática". Simple, pero cierto. El famoso artista y esposo de Frida Kahlo, Diego Rivera, inmortalizó la Catrina en uno de sus murales que representaban 400 años de historia mexicana. El mural fue pintado en la década de 1940 y muestra varios personajes mexicanos importantes con la Catrina en el mural de 15 metros. Pintó un autorretrato de sí mismo cuando era niño, que se tomaba de la mano con ella en la primera fila. Rivera la pintó con ropa sofisticada y un sombrero extravagante con plumas, creando así el look por el que es conocida hoy en día. Su nombre inicial era la calavera garbancera. Las garbanceras o garbanceros eran los indígenas que dejaron de vender maíz para vender garbanzos, pretendiendo ser extranjeros y renegando así de su propia raza, herencia y cultura. Por lo tanto, la Catrina representa una crítica a muchos mexicanos pobres que quieren aparentar un estilo de vida europeo que no les corresponde.
Esto se hace notar por el hecho de que la calavera no tiene ropa, sino únicamente el sombrero. A partir de ahí, la Catrina se convirtió en un fuerte símbolo de las numerosas actividades del Día de los Muertos. Fue precisamente Diego Rivera quien la llamó Catrina, nombre con el que se popularizó posteriormente, convirtiéndola así en un personaje popular mexicano. Las mujeres se pintan la cara con maquillaje de colores y se visten con elegantes trajes que evocan el famoso esqueleto simbólico. Las celebraciones se llevan a cabo en los cementerios o panteones, donde el ambiente es jovial y la gente conmemora alegremente a sus seres queridos perdidos, ofreciéndoles flores y algunas de sus comidas y bebidas favoritas de cuando aún vivían. En el siglo XIX el nombre también hacía alusión a la alta sociedad afrancesada de aquella época. De ahí que las personas bien vestidas hoy se les conozca como catrines o catrinas. Aunque su imagen se asocia mucho con el Día de los Muertos, la Catrina hace referencia a muchas situaciones sociales de finales del siglo XIX y principios del XX. Un tono satírico del que no se salvaron ni Porfirio Díaz ni Emiliano Zapata. La Catrina es una fascinación turística popular y puede encontrarse en forma de estatua en muchas tiendas locales en todo México, hechas de madera, arcilla o papel maché. Estos son pintados elocuentemente y con plumas reales añadidas en sus cúspides. No hay duda de su identidad. La Catrina es 100% mexicana. Si se le preguntara a la mayoría de las personas que usan su disfraz, se limitarían a decir que es la muerte mexicana. Pero la Catrina es mucho más que eso. Ella es una imagen visual muy fuerte que muestra cómo los mexicanos vemos la muerte y la vida después de la muerte. Las diferentes culturas tienen diversas tradiciones en lo que respecta a la muerte y a la forma en que tratan con ella individualmente y como familia. México es único en su visión de este hecho de la vida y prefiere tomarlo con buen humor y pasión. Eso no quiere decir que no lloran y extrañan a un ser querido que fallece. Lo que significa es que eligen celebrar la vida y los recuerdos que la persona creó mientras estaba con ellos, en lugar de permitirse el hecho de que se ha ido para siempre. Yo soy el documentalista y esto fue La Catrina.